Hola, ¿qué tal? Espero se encuentren muy bien. Mi nombre es Jazmín Rodríguez Vilchis. Soy médico cirujano egresado de la Facultad de Medicina de la UNAM. Actualmente desempeño el puesto de Medimarketing para Laboratorio Serral. Y hoy vamos a continuar con nuestro curso de hipertensión arterial y cardiopatía isquémica. Vamos a iniciar hablando un poco sobre la característica de la familia de los beta bloqueadores. Como sabemos, los beta-bloqueadores son una familia de diferentes compuestos farmacológicos que tienen distintas propiedades, pero comparten una característica que es la unión a los receptores beta-adrenérgicos, lo cual logra un antagonismo competitivo, el cual es reversible una vez se suspende esta administración. Desde el punto de vista clínico, hay que ser muy cuidadosos al retirarlos de manera brusca porque pueden provocar crisis hipertensivas o de tipo anginosos. Entonces, se recomienda que siempre la suspensión de este tipo de fármacos sea de manera gradual. Desde el punto de vista farmacológico, vamos a tener que los beta bloqueadores son antagonistas de los receptores adrenérgicos beta. Desempeñan un papel muy importante en diferentes procesos fisiológicos, principalmente a nivel de la frecuencia cardíaca y de la presión arterial. También tienen un efecto benéfico en las vías respiratorias o en la resistencia de estas vías respiratorias y vasculares, como la reactividad y otros procesos metabólicos en donde también participan. Se ha visto que también tiene una función a nivel del sistema nervioso central. Pero estamos hablando de los receptores adrenérgicos. Hay que tener en cuenta que estos receptores adrenérgicos llegaron a nuestro mundo gracias a la investigación de Sir Henry Halledale, que en 1906 fue galardonado con el Premio Nobel por el descubrimiento de estos receptores adrenérgicos. Este gran descubrimiento nos llevó a que sean los blancos terapéuticos en enfermedades cardiovasculares, principalmente en enfermedades cardíacas, en enfermedades respiratorias. También tiene función en otras enfermedades como hipertensión, como hipertrofia prostática benigna, congestión nasal, obesidad, dolor, y existen otras muchas asociaciones que tienen estos receptores adrenérgicos. Si lo vemos a través de la línea del tiempo, ¿qué pasó con este descubrimiento de los receptores adrenérgicos? Ya vimos que en 1906 fueron descubiertos. Para 1948, Raymond Askit, él hace una división muy importante de estos de receptores adrenérgicos y los divide en dos grupos principales, los alfa, que fueron asociados a funciones mayormente de tipo excitatorias, y los receptores beta, asociados a funciones inhibitorias, con un efecto excitatorio a nivel del miocardio. Ya más tarde vemos que en 1958 James Black introduce a nivel mundial el primer beta bloqueador, conocido como propanolol. Esto se hizo tras la búsqueda de un tratamiento que sea capaz de reducir el consumo de oxígeno en condiciones de angina de pecho, y corroboró todos los estudios y evidencias que existían hasta ese momento. Para 1967 se hace una división de estos receptores adrenérgicos beta y se empiezan a hacer subunidades. Esto es gracias a Alonso Lanz y colaboradores, en donde va a dividir a los receptores beta en dos principales, el beta 1 y el beta 2. El beta 1 principalmente enfocado a nivel cardíaco, y el beta 2 que va a estar en la relajación vascular y en vías respiratorias. Para 1984 se descubre que además de este tipo de subunidades 1 y 2 de los receptores beta, tenemos una tercera subunidad. Se le denominó receptor adrenérgico beta 3 y se encuentra principalmente a nivel del tejido adiposo en ratas. En ese momento se había descubierto en ese estudio. Y ya para 2007 en adelante empezaron a ver todos los desarrollos farmacológicos de nuevos fármacos de acuerdo a las estructuras tridimensionales de los receptores. Como hemos visto, tenemos dos tipos de receptores, adrenérgico alfa y el adrenérgico beta. En el caso de los receptores adrenérgicos alfa, también tenemos dos subunidades, el alfa 1 y el alfa 2.
En general, este grupo de receptores está asociado al aumento del tono arterial, mientras que en los receptores adrenérgicos beta vamos a tener diferentes funciones. En el beta 1 tenemos que su función es el aumento en la fuerza de la contracción, un aumento en la frecuencia cardíaca y en mejorar la conducción. A nivel de los receptores beta 2, disminuyen el tono arterial con una mejor conducción. Y en el caso de los receptores adrenérgico 3, que habíamos comentado que se encontraba en el tejido adiposo, vemos que tiene una función en la regulación de la lipólisis y la temperatura. Tiene una función en la liberación del óxido nítrico. En general, ¿en dónde vamos a encontrar los receptores adrenérgicos? El beta 1 y el beta 2 principalmente a nivel cardíaco lo tenemos en el nodo sinusal, en el nodo AB, en las aurículas y en los ventrículos. Si nos vamos específicamente a los receptores beta 2, tenemos que estos están enfocados o encontrados principalmente en arterias, en venas, en el músculo esquelético, en el hígado y en el páncreas. Y si queremos saber, además de estos, en qué otros tejidos tenemos tanto receptores beta 1 como beta 2, bueno, a nivel de beta 1 lo podemos encontrar también en las células grasas y a nivel renal, mientras que el receptor beta 2 lo podemos encontrar en bronquios, en la vesícula y tiroides. En esta diapositiva pueden observar las diferentes funciones que tienen cada uno de estos receptores. Hemos entendido el descubrimiento de los receptores beta-adrenérgicos y ahora vamos a entender las definiciones para poder hacer una clasificación adecuada de esta familia de fármacos. Primero que nada vamos a entender qué es un agonista y qué es un antagonista. Vamos a llamarle agonista a toda sustancia que va a tener la capacidad de unirse a un receptor celular y producir una respuesta. Mientras que el antagonista va a unirse al receptor, pero va a bloquear este efecto. Es importante que sepan que los antagonistas competitivos, como son la mayoría de los fármacos beta bloqueadores, compiten de manera activa con otros medicamentos agonistas de estos receptores. Otra terminología que vamos a ocupar mucho es de acuerdo a la eficacia. Y vamos a definir a la eficacia como la capacidad de inducir una respuesta. Hablaremos también de lo que es la afinidad. Afinidad vamos a describirla como una capacidad que tiene un fármaco para unirse a cierto tipo de receptores. Bien, ahora vamos a entrar a lo que son las clasificaciones de los betabloqueadores. Ya vimos en dónde actúan, vimos en dónde se encuentran. Ahora vamos a ver cómo se clasifican. Podemos encontrar diferentes clasificaciones de esta familia de betabloqueadores. Una de ellas es clasificarlos de acuerdo a su selectividad. Vamos a tener betabloqueadores no selectivos, que van a ser aquellos que tienen un bloqueo tanto en los receptores beta 1 como en los beta 2. Y vamos a tener betabloqueadores selectivos que van a ser más afines a cierto tipo de receptores, principalmente a los beta 1 y con una menor cantidad al beta 2. También podemos clasificar a los betabloqueadores de acuerdo a su lipofilia. Tenemos betabloqueadores lipofílicos y los no lipofílicos o también llamados hidrofílicos. ¿Cuáles van a ser las diferencias? Van a ser a nivel farmacocinético. Cuando hablamos de betabloqueadores lipofílicos, vamos a tener que estos tienen una absorción completa a nivel gastrointestinal, van a tener un metabolismo a nivel hepático. Este tipo de fármacos tienen una vida media muy corta y tienen facilidad de poder atravesar a la barrera hematoencefálica, mientras que los betabloqueadores hidrofílicos van a mostrar una absorción incompleta a nivel gastrointestinal, tienen un metabolismo y una eliminación renal, con lo que tienen una vida media más larga y tienen una dificultad para atravesar la barrera hematoencefálica. Es muy común ver en los libros que los betabloqueadores les ponen de acuerdo al tipo de acción que tienen la diferente clasificación. Como hemos revisado, ya vimos que existen betabloqueadores selectivos al receptor beta 1. Mencionar que los beta 1, como hemos visto, están principalmente en el tejido cardíaco, a nivel renal y en tejido adiposo. Los betabloqueadores que son más selectivos hacia beta 2 o que tienen también afinidad por este receptor, bueno, tenemos que este receptor se encuentra principalmente a nivel arterial, muscular, pancreático, hepático y bronquial.
Otra clasificación de los beta bloqueadores es por el bloqueo de los receptores alfa. Entonces, en este tipo de medicamentos quiere decir que además de tener un receptor o un bloqueo a nivel de los receptores beta 1 y beta 2, también presentan un bloqueo a nivel de los receptores alfa. Y vamos a tener otra clasificación para el óxido nítrico, beta bloqueadores que tienen acción sobre este nivel. Y esto como es en el aumento en el óxido nítrico, produciendo principalmente la vasodilatación arterial. Comúnmente, conocemos que los medicamentos se clasifican de acuerdo a generaciones y va de acuerdo a cómo van saliendo en el mercado. Entonces, actualmente tenemos 3 familias de beta bloqueadores. La primera generación de los beta bloqueadores van a ser aquellos que son afines a los receptores tanto beta 1 como beta 2. Vamos a decir que son beta bloqueadores no selectivos. Para la segunda generación, vemos que tienen una mayor afinidad por los receptores beta 1 que por el beta 2. También vamos a encontrar que hay muchos de estas generaciones van a tener una acción simpático-mimética intrínseca. Hablando de la generación 3 o la tercera generación de los beta bloqueadores, vamos a tener que son selectivos o no selectivos, pero que van a tener propiedades vasodilatadoras, ya sea por el bloqueo de los alfa 1 o mediante la liberación de óxido nítrico. Aquí podemos ver una tabla en donde vamos a ver los diferentes beta bloqueadores agrupados de acuerdo a las generaciones. El prototipo de los beta bloqueadores de primera generación tenemos al propanolol. Hemos visto que fue el primer beta bloqueador traído a nivel mundial para el tratamiento. A nivel de la segunda generación de este tipo de medicamentos, el prototipo de esta clase es el metoprolol. Otros fármacos que también se han utilizado ampliamente, pues es el atenolol, el bisoprolol, entre otros. Ya hablando de los medicamentos de tercera generación, pues tenemos el labetalol, el carvedilol, que son medicamentos no selectivos, pero que tienen una función bloqueante o antagonismo también de los receptores alfa 1. Y a nivel de la tercera generación tenemos unos fármacos que son cardioselectivos, que no presentan una actividad simpática intrínseca y que además tienen un antagonismo del receptor beta 2 y una liberación o una vasodilatación mediada por el óxido nítrico. En este grupo tenemos al celiprolol y al nebivolol. Con esto hay que entender que los beta bloqueadores comparten un mismo mecanismo, que es la afinidad para unirse a los receptores adrenérgicos beta, aunque al contrario de los receptores adrenérgicos beta, no son capaces a la hora de producir una respuesta fisiológica. Recordemos que el antagonista bloquea y no permite que funcione el agonista de este receptor. ¿Cómo podemos contrarrestar este efecto en pacientes que tenemos con tratamiento ya sea de agonistas y antagonistas de los receptores? Hay que aumentar la concentración del agonista del receptor beta 1 y el receptor o el antagonista del receptor beta se debe mantener igual. Otras cualidades que debemos de considerar para poder elegir qué beta bloqueador es mejor para cada uno de nuestros pacientes es, desde el punto de vista clínico, ver si requiere un beta bloqueador cardioselectivo o no cardioselectivo. Si queremos que sea una lipofilia, si queremos que sea un beta bloqueador lipofílico o no lipofílico. Si necesitamos que tengan una actividad simpático-mimética intrínseca, y bien si también queremos que tenga una función vasodilatadora. ¿Cuáles son las acciones generales o los efectos que vamos a poder ver de los beta bloqueadores en general? Vamos a tener 5 principales funciones. Tenemos una acción antihipertensiva que va a estar mediada por la reducción del gasto cardíaco, una inhibición de la producción de renina y angiotensina 2 y un bloqueo alfa de los receptores adrenérgicos también. También podemos tener un aumento en la producción de noradrenalina. A nivel del sistema renina-angiotensina, vamos a tener que inhiben la producción de la renina y angiotensina 2. También tienen acción sobre la función ventricular, mejora y la estructura y la función ventricular en general.
Tienen una acción antiarrítmica al disminuir la frecuencia cardíaca y la activación de los marcapasos ectópicos. La acción antiisquémica está dada por la reducción de la demanda de oxígeno y la prolongación de la diástole asociada a la reducción de la frecuencia cardíaca. Otras acciones que se han atribuido a los beta-bloqueadores es la inhibición de la apoptosis cardíaca, la inhibición de la segregación plaquetaria y en menor cantidad, pues una propiedad antioxidante, cambios en la expresión génica y una reducción del estrés mecánico impuesto por la plata aterosclerótica. Bien, ¿cómo estamos en la hora de recetar o en las indicaciones que vamos a tener para el uso de los beta-bloqueadores? Se habían estado usando como medicamentos de primera línea hasta 2007. En 2007 salen de las normas mexicanas y esto se debió a un metaanálisis que hizo Bongalore en el 2007. Se evaluaron más de 90,000 individuos. ¿Y cuáles fueron sus resultados? En ese estudio, en ese metaanálisis se comentó que hubo un 22% de aumento en el desarrollo de diabetes mellitus, un aumento en el 15% de enfermedades vasculares cerebrales y no tenían un beneficio, no habían demostrado un beneficio para prevenir infarto o muerte coronaria. Posteriormente se revisó este metaanálisis y se observó que el 75% de este metaanálisis estaba hecho con el fármaco atenolol. Entonces, por lo tanto, no podían ser, no podían considerar estas diferencias o este resultado para todos los beta-bloqueadores porque hemos visto que tienen diferentes funciones y diferentes selectividades. Es por esto que se precisan indicaciones para qué tipo de pacientes se pueden recomendar el uso de beta-bloqueadores. Tenemos 3 principales grupos: pacientes con EPOC, con diabetes y dislipidemia, en donde se puede recomendar el uso de beta-bloqueadores, pero de manera cardioselectiva. El siguiente grupo son pacientes que tengan arteriopatías periféricas. En estos pacientes se puede recomendar el uso de beta-bloqueadores que tengan una acción vasodilatadora. En pacientes con cardiopatía isquémica, con el antecedente de cardiopatía isquémica, se recomienda el uso de beta-bloqueadores que no tengan la actividad simpático-mimética intrínseca. ¿Y en qué condiciones no debemos de ocupar los beta-bloqueadores? Son conocidas como contraindicaciones absolutas a la bradicardia marcada, a la disfunción sinusal moderada o severa, al bloqueo AB de segundo y tercer grado, en insuficiencia cardíaca que esté descompensada, en edema pulmonar, en hipotensión arterial muy marcada y en asma. ¿Y cuáles son los efectos secundarios que se ven en los beta-bloqueadores? Tenemos 5 principales grupos de reacciones secundarias. Entre ellas tenemos principalmente las cardíacas, dadas por una bradicardia. Sin embargo, no la podemos considerar como tal un efecto secundario, a menos que este sea muy marcado o que sea sintomático. O sea, si el paciente empieza con sintomatología de bajo gasto o de bradicardia, entonces ahí sí podemos considerar como una reacción adversa. También pueden presentar disfunción sinusal y bloqueo AB. También puede agravar o desencadenar la insuficiencia cardíaca. Hablando de las reacciones secundarias vasculares, muchos de estos pacientes tratados con beta-bloqueadores pueden mencionar que tienen frialdad en extremidades. Pueden presentar el fenómeno de Raynaud y un agravamiento de la claudicación intermitente previa. A nivel bronquial o a nivel respiratorio, tenemos que puede tener un deterioro de este sistema y esto es dado por el aumento en la resistencia de la vía aérea. Sobre todo se ha visto en pacientes con EPOC o asma bronquial. Otras reacciones o precauciones que tenemos que tener a nivel metabólico es que muchos pacientes pueden desencadenar un mal control glucémico, además de que puede tener un aumento a nivel de los triglicéridos y una reducción del colesterol HDL. Otros efectos que se pueden observar, pues es una depresión, una fatiga y algo que reportan también mucho los pacientes tratados con beta-bloqueadores es la disfunción sexual. Hablando de las interacciones medicamentosas, tenemos 4 principales grupos:
medicamentos que van a aumentar la biodisponibilidad de los betabloqueadores, como la cimetidina o la hidralazina. Medicamentos que van a antagonizar el efecto de los antihipertensivos, está la indometacina u otros AINES. Entonces hay que tener mucho cuidado en nuestros pacientes de la tercera edad que estemos tratando con betabloqueadores y que además esté con la asociación de un AINE, que es muy común en la consulta. Entonces en este caso podemos disminuir la dosis del AINE o estarlo rolando para saber que el efecto antihipertensivo se mantiene en estos pacientes. Otra interacción es con medicamentos que van a disminuir la absorción de los betabloqueadores, como las sales de aluminio, colestiramina y colestipol. Y otros fármacos que pueden disminuir la concentración a nivel plasmática, pues tenemos a la fenitoína, a la rifampicina o al fenobarbital. También disminuye la concentración plasmática el tabaco y el alcohol. ¿En qué pacientes entonces sí vamos a poder recomendar los betabloqueadores como primera línea de tratamiento? Revisando diferentes guías, pongo estas dos que son como las principales y donde se basan la mayoría de todas las guías. Es la Guía Europea de la Hipertensión Arterial, en donde nos dice que se puede utilizar en cualquier fase de tratamiento con una de estas indicaciones, en insuficiencia cardíaca, en angina o en infarto al miocardio reciente, fibrilación articular y en pacientes jóvenes que quieran gestar en los siguientes 6 meses. Hablando de cardiopatía isquémica o síndromes coronarios agudos, la guía europea nos menciona que puede ser utilizado en pacientes que no estén en la clase CLIP-3 y se puede utilizar en todos los pacientes que tengan una disfunción ventricular izquierda predominante. Ya revisamos cómo es las características generales de los betabloqueadores, sus funciones y sus diferencias farmacocinéticas y clínicas. Ahora vamos a entender cómo es la población de la hipertensión arterial y cardiopatía isquémica. ¿Cómo vamos a poder saber qué tipo de medicamentos a darle a cada tipo de población? Algo muy importante en los pacientes con hipertensión arterial y cardiopatía isquémica es la adherencia al tratamiento. Esto es importante porque al menos de cada 100 recetas que nosotros vamos a prescribir en el consultorio, solo 50 o 70 recetas van a llegar a la farmacia. ¿Qué es lo que puede pasar o qué pasa con esas que no llegan a la farmacia? Bueno, el paciente puede buscar otra opción en internet. De estas, solo 48 a 66 recetas es surtida tal cual la prescribimos de la farmacia. Aquí se ve que como factor determinante es el precio. Entonces, muchas veces el paciente ya no compra el medicamento que nosotros le recetamos porque es muy caro. Entonces, en la farmacia pueden hacer el cambio de sal o el cambio por un medicamento más barato. De esas, solo 25 a 30 recetas se van a tomar tal cual nosotros lo estamos prescribiendo. Esto se ve mucho, sobre todo en pacientes con polifarmacia. Entonces, nuestros pacientes crónicos degenerativos son un claro ejemplo, ¿no? Muchas veces no quieren estar tomando 3 o 4 tabletas 3 veces al día, entonces se van sintiendo mejor y van disminuyendo el número de tabletas. ¿Y qué pasa? Bueno, solo de 15 a 20 recetas siguen una recompra. Muchas veces también tenemos presentaciones en el mercado en donde no alcanzan para todo el mes y muy difícilmente el paciente regresa a comprar ese mismo tratamiento o se esperan a ver cómo siguió en la siguiente consulta. Es muy marcado aquí que el precio es una barrera en la continuidad del tratamiento. Entonces, metimos un poquito la polifarmacia y es importante hablar de ella porque debemos conocer que a nivel mundial existe un consumo aumentado de medicamentos. Si nos vamos específicamente a hablar de polifarmacia, tenemos que a nivel mundial su prevalencia va de entre un 5 a un 78%. Si nos enfocamos en cómo está México en polifarmacia, vamos a considerar que varía en una prevalencia de entre el 55 y 65% y se da principalmente en el adulto mayor. Entonces, revisamos adherencia, polifarmacia. Ahora vamos a ver cuánto es el costo de un tratamiento. Hay que recordar que el 70% de todo el gasto de salud de una persona se va a producir en los 6 meses últimos de la vida.
El gasto de tan solo de la hipertensión arterial va a equivaler, en 14% del presupuesto que está destinado a la salud de cada paciente. El costo de la atención médica, el costo del medicamento, son también factores que determinan el abandono terapéutico. Y sin más por el momento, no me queda más que agradecer su atención y espero que este curso les ayude mucho. Gracias.